Julio Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de verlos aquí de nuevo. Oye, muchas gracias por estar aquí y gracias porque vamos a entrevistar a Israel Pichardo y te quiero preguntar, te quiero pedir que nos digas quién es Israel Pichardo y cuál es la importancia de que platiquemos con él. Sí, Israel Pichardo Casas es un mexiquense, que tuvo su licenciatura, su doctorado y postdoctorado en investigación científica médica del área de la salud. Él estuvo 11 años trabajando en la Universidad de Harvard dentro del departamento de la Escuela de Medicina y 8 de ellos dentro del departamento de David Sinclair. Se especializa en entender cuáles son las partes, todos los componentes bioquímicos que generan los procesos del envejecimiento. Y para esto, una parte de ello tiene que ver con la parte neuronal, con la parte de la salud, no solamente física, muscular, corporal, sino con la parte cognitiva, mental y emocional. Entonces, en esta serie o en esta saga que a veces hacemos para tratar de introducir estos temas, pues Israel es un experto en la composición biomédica y bioquímica del cuerpo humano. Él hace investigación, estuvo en la Universidad de Harvard, en la UNAM, fue profesor y nos viene a hablar de estos temas. Oye, siempre una referencia así muy importante de Israel Pichardo es que durante 8 años fue colaborador con David Sinclair, pero para quienes no tenemos toda esa información, ¿cuál es la relevancia? ¿Quién es David Sinclair y cuál es la importancia de que Israel haya estado colaborando ahí? David Sinclair es uno de los científicos del área de gerociencia, envejecimiento o extensión de vida, dependiendo de cómo lo preguntemos, inmortalidad, dirían algunos de las personas que trabajan en esta área, que se especializa en buscar y crear tratamientos y terapias que extiendan la cantidad de vida y extiendan el mejoramiento de la vida, famosamente por hacer investigación en reprogramación celular, reprogramación epigenética celular, famoso por utilizar el resveratrol como uno de los farmacéuticos, de los bioquímicos, de las moléculas que ayudan a lo que se llama health span o lifespan y en crear lo que se llaman cócteles moleculares. O sea, los biohackers y las personas, los tecnólogos, los venture capitalists, han identificado cierto tipo de drogas, de bioquímicos, la rapamicina, el NAD, NMN, NR, la espermidina, la metformina, que es una de las más famosas y las más baratas, que se cree que una combinación de, digo, no se cree, que han mostrado en diferentes modelos animales que extienden la cantidad de vida. En los ratones los llegan a extender un 20 hasta el 30%. Entonces un ratón ya no fallece a los 80 años, edad ratón, sino hasta los 110 años, edad ratón. Entonces, para crear esto, pues se necesitan crear biomarcadores, o saber si cierto tipo de terapia o tratamiento pues mejora o empeora su cantidad y calidad de vida, y eso es lo que hace Israel. Bueno, pues gracias, Julio Alejandro, por ponernos en contacto y por darnos el contexto de quién es Israel Pichardo, la importancia de su trabajo. Y bueno, tienes por ahí un texto que quieres compartir. Este es su libro, el famoso de David Sinclair, Alarga tu esperanza de vida. Está ya agotado en los Sanborns al menos, pero bueno, pues aquí los dejo para que platiquen y para que hagan, para que entiendan un poco más de cómo es la salud mental y la parte del envejecimiento. Para que vayamos entendiendo todo esto. Muchas gracias, Julio Alejandro. Vamos a entrevista, cortinilla y regresamos con Israel Pichardo. Aquí los dejo. Nos vemos. Bien, Israel Pichardo. ¿Cómo estás, Israel? Buenas noches. Hola Julio, muy buenas noches. Un placer volver a verte por estos canales. Igual, Israel, gracias por estar con nosotros. Gracias por el tema que vas a abordar, que es un tema fundamental y que hay mucho interés, pues, de mucha gente, porque la salud mental y emocional creo que pues va entrando en un momento en el cual bien vale hablar
desde el punto de vista científico de lo que está sucediendo y este entorno. Así es que, Israel, por favor, vamos entrando en materia, Israel. Sí, mira, así como tú lo mencionas, sí es un problema o una condición en la que tenemos que estar pensando con más detenimiento, y esto está cambiando en los últimos años. ¿Y por qué en ello? Porque de eso depende la calidad de vida, de eso depende también, como decía Julio, tu hijo hace rato, está asociado también con cuánto tiempo podemos vivir y con qué calidad lo podemos hacer. Y lo interesante es que este enfoque sobre salud mental y salud emocional ya tiene unas buenas décadas siendo estudiado, pero yo te diría a partir de los últimos 20 o 30 años ha retomado un gran auge en cuanto a cómo afecta los desbalances en la longevidad de las personas, ¿no? Y la idea de esto es que primero hay que hacer una distinción clara de qué es la salud mental y qué es la salud emocional. Y en general, la parte que se refiere a salud mental, pues es todo aquello que está relacionado con nuestra cognición, cómo aprendemos, cómo interaccionamos con las demás personas, nuestras parejas, nuestras familias, nuestros amigos, en la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y con digamos, en cuanto a la salud emocional, pues es más bien cómo manejamos nuestras emociones, ¿no? Cómo manejamos la forma en la que expresamos la felicidad, cómo expresamos el enojo, cómo expresamos la tristeza, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Pues sí, porque como mencionabas en el invierno, en la Navidad y cuando uno no está acompañado, a veces Sí, tiende uno a la depresión, ¿no? La soledad realmente es una de las causas principales por las cuales también la gente, en especial hombres, disminuyen su esperanza de vida. Y es curioso porque hay estudios que muestran que en personas arriba de los 45 años, cuando están solas, pueden reducir su tasa de vida o su esperanza de vida como 10 años. Y esto es como si uno fumara una cajetilla o 10 cigarrillos diarios, desde la mediana edad, ¿no? Entonces, tan importante es esta conciencia, ¿no? Sobre la salud mental y la salud emocional. Yo pienso que en México, todavía la conciencia en cuanto a la salud mental y emocional apenas se está adquiriendo, digamos, eh, en forma de discusiones con amigos en la calle, pero todavía está muy estigmatizada. Creemos que, especialmente en los hombres, cuando crecemos sin poder expresar nuestras emociones, eh, eh, pues esto nos afecta, ¿no? Y esto también implica, por ejemplo, efectos en la retracción, en la interacción con las mujeres, en la retracción, en la búsqueda de empleos, en la retracción en la búsqueda de ayuda, ¿no? Y efectivamente ahora ahora que está esto que van a quitar TikTok, por ejemplo, en Estados Unidos, es un reflejo también de cómo afecta a la gente en función de buscar refugios en las redes sociales, ¿no? Pero algo interesante es que las redes sociales están también siendo la causa de una gran cantidad o un aumento en la prevalencia de enfermedades, perdón, de desbalances emocionales y las redes mentales, ¿no? sociales por el contenido o por la insistencia nuestra de pasar demasiado tiempo, es decir, contenidos que van deteriorando la memoria, lo cognitivo, lo crítico, la solidaridad, ¿o por qué, Israel? Pues mira, una de las principales razones es la falta de conectividad social física, el contacto de mirarnos a los ojos, de abrazarnos, por ejemplo, de expresar nuestras emociones de forma directa y no a través de emojis, por ejemplo. Eso ha hecho que mucha gente pues viva, digamos, en su entorno, a pesar de que estamos conectados en los celulares o en la computadora, eh, se mantiene la gente cada vez más sola. Y ciertamente los contenidos importan mucho, ¿no? Aquellos que son altamente adictivos, por ejemplo, en la pornografía, esa también favorece adicción. Otros mecanismos como ver redes sociales por más de 6 horas al día, inclusive se acepta ahora que más de 2 horas
puede empezar a generar estos problemas fisiológicos a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, eso promueve desbalances y la aparición de otros cuadros, ¿no? Por ejemplo, de depresión mayor, la falta, de hecho, la corteza, por ejemplo, del cerebro, en la región en donde procesamos la parte cognitiva y otras muchas funciones complejas, se va reduciendo con el tiempo, el número de conexiones que hay en las neuronas va disminuyendo, ¿no? Y eso habla de que promueve, pues, la falta de una interacción en la que nosotros como seres humanos hemos evolucionado, ¿no? Para estar en grupos. Entonces, esto es una situación en la que hay que poner mayor atención. En el campo de la longevidad, por ejemplo, ahora hay un empuje muy grande, no solamente de ver biomarcadores en sangre, como mencionaba Julio, para ver si tú tienes mayor propensión a enfermedad cardiovascular o, o que tuvieras una propensión, por ejemplo, a enfermedades como diabetes, etcétera, sino también en el asunto de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, entre otras, que cada vez están haciendo más prevalentes y en parte también por el estilo de vida, ¿no? Eh, si bien las redes sociales, además de que no promueven la interacción social, también hacen que las personas nos ejercitemos menos. Y eso, pues, provoca un aceleramiento también de la propensión de enfermedades o de desbalances emocionales y mentales, ¿no? Ahora, Israel, ¿cómo ha sido la evolución de la medicina, de la ciencia en el tratamiento de salud mental y emocional? Te lo pregunto porque hay desde las historias del siglo pasado en el cual la recurrencia era a veces a baños de agua helada, electroshocks, terapias de choque directas, muy, pues a veces parecerían muy salvajes. Y por otra parte, la percepción generalizada de que la salud mental y la emocional, un deterioro implica pues estar loco, ser anormal, ser una persona rara y con frecuencia suponer que no trabaja eficazmente o no se desenvuelve eficazmente por rarezas personales o por flojera cuando hay otro tipo de factores. ¿Cómo ha evolucionado y qué se está haciendo actualmente, Israel? Pues ha evolucionado bastante desde el punto de vista de reconocer cuáles son las causas fisiológicas y poblacionales o epidemiológicas en las que las personas, por ejemplo, que antes se pensaba que, así como decías, ¿no? Que eran flojas, que no podían poner atención en clases, cuando desde niños se les castigaba por ese tipo de conductas, en la parte de depresión, pues no se reconocía como ah, am, era como una enfermedad de la voluntad más que una enfermedad fisiológica, ¿no? Y así como mencionas, pues hace más de 60 años o 70 años se daban todo tipo de terapias realmente medievales, ¿no? Como mencionabas, algunas avanzando en el asunto de utilizar electricidad, pero pues era una forma de choque, ¿no? Esto ha cambiado muchísimo, realmente, probablemente desde los años 80, 90, 2000, en el que se reconoce que diferencias genéticas en las personas pueden hacernos más propensos para ciertas enfermedades mentales, por ejemplo, en depresión, en el trastorno de déficit de atención, en trastornos bipolares, etcétera. Entonces, se ha hecho mucho avance en reconocer qué factores genéticos, factores ambientales afectan a la salud de los individuos. Y hoy en día las nuevas terapias en realidad se basan ya a nivel mucho más molecular, esto es decir, hay una gran cantidad de fármacos que se han desarrollado en las últimas décadas para tratar de aliviar o ayudar a las personas en su funcionamiento y en su interrelación con las demás personas. Eh, pero hoy en día se reconocen ya mucho mejor áreas específicas del cerebro en las que están desbalanceadas, se está reconociendo mejor cuál es el papel inclusive de ser de diferentes bagajes genéticos, regiones en el mundo, la alimentación, el ejercicio, el sueño.
adicionalmente, y la nutrición, ¿no? De cómo afectan a los niveles, por ejemplo, de la cantidad de neurotransmisores que están involucrados en estar feliz, en estar enojado o en estar ansioso, ¿no? Entonces ha cambiado mucho. Hoy en día hay cada vez más estudios clínicos y moléculas mucho más refinadas, eh, pero yo considero que en un futuro no muy lejano, va a haber todavía una apertura mucho mayor a nivel social de reconocer las enfermedades mentales y emocionales como altamente también atacables de forma farmacológica, ¿no? Pero algo que reconocemos hoy los investigadores en el mundo de la longevidad, pues es los factores ambientales y algunas partes que tienen que ver con el comportamiento, ¿no? La forma de vida, de cómo mejorar nuestra salud mental, ¿no? Ahora, Israel, hablas de medicación y hay una, pues, discusión, probablemente con información insuficiente, pero suele tenerse una reticencia a los fármacos en el sentido de que se teme que haya adicción por una parte o bien mejorías provisionales que luego pueden tener reversa y llevar a circunstancias de depresión. ¿Qué opinar, qué decir respecto a las medicaciones en este tipo de trastornos, de los cuales algunos pues son muy conocidos, desde luego, podemos hablar luego de cuáles son los principales, pero respecto a la medicación, Israel. Mira, la medicación, Julio, todavía está demonizada. Hay mucha gente que piensa que si uno llega a la medicación, entonces es porque estamos aceptando que estamos locos, que realmente no funciona, que es como que estamos promoviendo los negocios en las compañías farmacéuticas y que realmente mucha gente duda pues de la valía de ellas, ¿no? Pero la realidad es que como te decía, los estudios clínicos y muchos fármacos que están en el mercado sí tienen un efecto importante, sobre todo para aquellas personas que de alguna manera están mucho más sensibles a padecer enfermedades o condiciones mentales y emocionales. Y realmente pueden hacer una diferencia, ¿no? Aquí la guía es consultar a los médicos, ¿no? Es quitarse el miedo de que nuestros problemas de interacción con nuestros familiares, con nuestros amigos, con reconocer nuestra propia ansiedad eh, y aceptar que necesitamos ayuda a veces, ¿no? Eh, y esto es buscando, por ejemplo, a los especialistas, ¿no? Los especialistas incluyen los psicoterapeutas, incluyen los psiquiatras, incluyen los coaches para diferentes aspectos de la vida. Y la realidad es que tampoco los fármacos resuelven todo. La realidad es que para que uno pueda superar, digamos, los retos de la falta de salud emocional, empiezan con una forma holística, ¿no? Una forma en la que incluye dormir bien, o sea, realmente hacer una higiene del sueño. Esto es súper, súper importante. A las personas que duermen menos de 5 horas especialmente después de los 40, 45 años, hacia los 60 ya tienen un incremento importante, como el 60% para padecer enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y así como eso, la ansiedad, por ejemplo, crónica, que todas estas se pueden intervenir, requieren una atención holística, esto es dormir bien, hacer, por ejemplo, respiraciones. Hay una regla, por ejemplo, una recomendación que diferentes médicos ya han probado a nivel clínico y todo depende de la respiración. Y son técnicas que inclusive milenarias, ¿no? Con las técnicas de meditación, por ejemplo, en India, en China. Y una regla, por ejemplo, es inhalar por 4 segundos y luego mantienes el aire dentro de tus pulmones durante 7 segundos y luego lo exhalas muy lentamente como por 8 segundos, ¿no? Esto si lo repite uno como unas 4 o 5 veces, resulta que hay neuronas que están conectando nuestros pulmones y sensando cuánto oxígeno hay y el resto, digamos, a nivel periférico, que tiene un impacto directo en cómo la fisiología del cerebro regula, por ejemplo, el sueño, regula, por ejemplo,
la secreción de hormonas como el cortisol, que tiene que ver con el estrés, etcétera, ¿no? Entre otras intervenciones que ayudan al efecto también de los fármacos es, por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio es una de las mejores formas de inclusive incrementar la cantidad de neuronas en el cerebro. Em, y no necesitas mucho. Acaba de salir un estudio hace unos menos de un mes en el que ven que si tú haces ejercicio como unas entre 20 y 30 sentadillas después de comer, no solamente bajas tus niveles de glucosa en sangre, que te pueden, digamos, a la larga afectar y darte diabetes, sino que eso está favoreciendo que tus músculos secreten hormonas que son necesarias para el cerebro, ¿no? Entonces, el ejercicio, la respiración, sí, las terapias farmacológicas pueden ser de mucha ayuda. Como mencionaba también, la dieta también es un factor importante. Hay alimentos que son ricos en precursores a- a- de moléculas que son necesarias para el cerebro. Y un ejemplo de ellos es, por ejemplo, es para producir serotonina. La serotonina es un neurotransmisor y en algunas regiones del cerebro está asociada cuando estamos contentos, felices. Y curiosamente el amaranto, con el que están hechos las alegrías en México, tiene una gran cantidad de un aminoácido que se llama triptofano, que es un constituyente de las proteínas. Pero cuando lo ingerimos en la dieta, también aumenta los niveles de serotonina en nuestra sangre y en nuestro cerebro. Hay otras moléculas, por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina no solamente sabemos que es producida cuando estamos un poco en estrés, sino también se utiliza a nivel central para mantenernos despiertos, para mantenernos alertas, para mantenernos en un estado cognitivo ideal. Y eso se puede lograr, por ejemplo, con salir a ver el sol en la mañana después de despertarnos entre 10 a minutos a media hora. Y eso empieza a elevar estos niveles de neurotransmisores que son necesarios entre otras cosas, para olvidar los traumas, para disminuir la susceptibilidad ante la depresión. Y como te decía, el contacto con la gente. Eh, Hoy en día yo siento que es cada vez más importante reconocer que el contacto físico, el contacto cercano con las personas, se ha demostrado que incrementan también la cantidad de serotonina, la cantidad de dopamina, otras hormonas en el cerebro como la oxitocina o la vasopresina, que están asociadas también con el amor y con las relaciones de largo plazo, ¿no? Curiosamente, hablando otra vez de longevidad, y esto me acabo de acordar, y resulta que si las personas tienen una vida de marital o de pareja que es muy estresante, eso también disminuye la vida entre 10 a 15 años. No empieces, Israel, que ahorita Y, y en parte de esa explicación es porque el estrés de los problemas en casa incrementa los niveles de cortisol, que es una de las hormonas del estrés, y eso acelera también la aparición, por ejemplo, de ansiedad crónica, de envejecimiento. Este asunto que a veces nos sacan las canas por las preocupaciones es real. Es real porque aceleran el envejecimiento de muchas células, ¿no? Esto es con orgullo, ¿no? sí. Pero es muy importante. Entonces, ese reconocimiento es como de lo más saludable. Yo, por mi propia experiencia, mira, yo padecí depresión cíclica en varios estados de mi vida. Yo no sabía, hace como 5 años me enteré a través de un diagnóstico que yo tenía trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Yo soy un científico, yo he estado haciendo investigación por muchos años y jamás me iba a imaginar que yo iba a tener este tipo de problemas, ¿no? Pero hay patrones que se han observado en las personas y que además he notado que el uso de ciertos fármacos ayudan muchísimo, pero también buscando la ayuda de conversación con tus terapeutas y con coaches, con amigos, con tu familia son de las cosas que hacen que puedas dominarlas, ¿no? Dominar esos estados.
y dejar de pensar un poco que no es porque no tengamos las ganas ni la voluntad, ¿no? Sino que se pueden hacer otras intervenciones que nos van a ayudar a realmente elevar, los niveles de ciertos neurotransmisores que están caídos, por ejemplo, ¿no? Em, entonces sí, Israel, muy, sí. muy famoso el libro de Mentes Dispersas, escrito por Gabor Maté, que era un médico también canadiense, exitoso, con consulta, con mucha actividad, y no se había dado cuenta de que tenía TDAH también él, y escribió este libro que es de hace ya veintitantos años, Ujú. pero sigue siendo una de las principales referencias. ¿Cuáles son los principales trastornos o síndromes que han crecido conforme los tiempos actuales? El TDAH, el estrés traumático, en fin, ¿cuáles son, Israel? Pues mira, en general son todas, o sea, trastorno bipolar, depresión, trastornos de ansiedad, etcétera, han crecido, digamos, a nivel de incidencia y prevalencia en las poblaciones, pero esto va de la mano también porque tenemos mejores herramientas para diagnosticar, ¿no? No solamente a nivel, digamos, cuando estás en una sesión con un terapeuta y generalmente uno llega con ellos ya cuando tienes problemas que no puedes resolver solo, ¿no? Eh, eh, entonces ha mejorado mucho la forma de evaluarlas, ¿no? Entonces no es necesariamente que haya incrementado por nuestro estilo de vida en parte, sino también porque hay mejores diagnósticos, pero cada vez se reconoce con mayor resolución, con mayor precisión, que sí, que los factores ambientales incrementan mucho esta propensidad. Y mira, yo vivo en Estados Unidos y una de las cosas que es muy conocida acá es el asunto, por ejemplo, de las balaceras en las escuelas, ¿no? Donde o sea, es increíble que cada mes encontremos en noticias de al menos una o dos balaceras que ocurren porque son muchachos, generalmente adolescentes, que, este, que están pasando por un trastorno o trastornos de depresión y de ansiedad crónicas, ¿no? Y el problema pues, es que además tienen acceso a las armas, ¿no? En este país, pero mucho de ello depende de, bueno, cómo es que manejamos como padres y como individuos, reconocer cuándo pueden aparecer y ser más propicios en ciertas edades, por ejemplo, que ellas aparezcan, ¿no? Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención se manifiesta, es más o menos como en el 10 al 30% de la población, es más prevalente en hombres. Y otra vez este rango es amplio porque depende cómo se establezca, ¿no? Y Ujú. recuerda que todas estas enfermedades son como un espectro, ¿no? Como el autismo, por ejemplo. Eh, pero aquí la clave es como determinar cómo va desarrollándose el cerebro y cada vez entendemos mejor cómo se va desarrollando y cómo hay edades que son más sensibles, ¿no? A tener este tipo de afecciones y hay que ponerles atención temprana, ¿no? Un ejemplo, te digo, déficit de atención, hay una porción de la población que empieza temprano en su vida, niños que no pueden mantener, digamos, el foco eh, eh, sobre todo cuando están en la escuela, y a veces desarrollan ciertos tipos de compensaciones emocionales. Pero hay una porción, por ejemplo, que en adultos se desencadena, por ejemplo, cuando estamos en la universidad o Ujú. cuando estamos en ese periodo entre los 20 y 30 años. eh, el estrés crónico y elevado puede desencadenar este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahora se reconoce ese tipo ah, am, trastornos, inclusive ahora también en adultos, ¿no? Entonces ha mejorado mucho la diagnosis, pero sí, la calidad de los alimentos importa, el exceso de carbohidratos también promueve eh, algunos trastornos mentales, eh, la baja calidad de los alimentos, la ausencia de ciertas vitaminas, como la vitamina D3 en particular, que nosotros sintetizamos a la exposición del sol, pero a veces necesitamos tomarla oralmente. Es súper importante también para mantener nuestros niveles bajos en ansiedad, ¿no? Entonces, es multifactorial,
pero la Ujú, idea de esto es que cada vez hay más recursos y no tengan miedo, o sea, yo soy usuario de los terapeutas, yo soy usuario de fármacos para mejorar mi estado de vida, yo lo veo como si fuera, inclusive como si fuera mi insulina, si fuera diabético, ¿no? O sea, me ujú. permite sobrevivir, desarrollarme, relacionarme con las personas sin problema pero requiere trabajo, ¿no? De reconocimiento, de hablar, y mientras más hables, mejor. Aparte hay algo que se llama plasticidad neuronal y, y hablar, de hecho, es un agente de cambio en el cerebro, ¿no? Entonces, yo lo que quiero dejar como mensaje es que hay varias formas de atacar esto, que no es nada más una, no es nada más los fármacos, no es nada más la terapia cognitiva o conductual, o no nada más hacer ejercicio o irnos al club o para ser parte de un grupo, sino todo ello es en conjunto, ¿no? Entonces, y perderle el miedo de que son condiciones que, por los cuales nos vayan a tachar o nos vayan a desdeñar, digamos, en nuestros grupos sociales, ¿no? Hay que reconocer y aceptar que somos diferentes y que necesitamos ayudas, ¿no? Entonces, esto es la parte importante y al final, pues, nos va a permitir vivir más, ¿no? Israel, creo que quedan algunos temas que son para un desarrollo más amplio, particularmente en alguna parte de tu exposición hablaste de los factores ambientales y no sé si te referías al medio ambiente como tal, es decir, la toxicidad, minerales pesados, en fin, o a veces el ambiente familiar y también el ambiente social. En México vivimos diariamente con noticias terribles Ujú, de atrocidades y salvajismos que ujú, no nos imaginábamos hace todavía 15 años, 18 ujú, años, y que han venido instalándonos a todos, y lo digo así tal cual, pues una ujú. situación muy difícil por las salidas de nuestros hijos en las noches, lo que leemos, quienes más informados estamos, más preocupados y más angustiados. Creo que queda espacio para que lo podamos platicar, pero si nos das un adelantito de esto, y a lo mejor tenemos chance de ahondar más en otro viernes de pláticas sobre salud mental y emocional, Israel. Desde luego, con gusto. Sí, o sea, los factores ambientales, la contaminación ambiental y la presencia de metales pesados en el aire, como el plomo, el arsénico, cadmio u otros, también en el agua, eso pasa mucho, o en vegetales que están regados, por ejemplo, en hortalizas con aguas contaminadas, pesticidas, este tipo de cosas, sí, aceleran también el envejecimiento y aceleran la aparición de enfermedades mentales. Entonces, con gusto me daría un placer platicar de esto con ustedes en la siguiente oportunidad, pero todo eso tiene que ver, la parte familiar, la parte de contaminación, la parte de nutrición, todo lo que es fuera de nosotros, eso es lo que es ambiental, ¿no? Oye, Israel, a mí me parece, no sé si coincidas, que una buena parte de lo que estamos hablando eh, podrá significar pues una aportación, un avance en la medida en la que quienes nos escuchan vayan reconociendo sus propios problemas de salud mental y salud emocional, como lo estás haciendo tú mismo en lo que mencionas, como muchos tenemos también referencias en lo inmediato, el hecho de que podamos ir hablando y quitando ese estigma o esa vergüenza social, porque a fin de cuentas, lo planteo así en esos términos simples, Israel, lo mental es una enfermedad como cualquier otra que necesita tratamiento y medicación, Israel. Correcto. Sí, definitivamente yo creo que uno de los avances que ha habido en este siglo en particular, y eso hay que reconocerlo, la generación millennial y ahora la Gen Z, que le llaman en inglés, eh, tienen una conciencia de la salud mental mucho más arraigada y esto ha traído que generaciones anteriores como la mía, yo soy generación borderline entre X y millennial, y todos los que nos anteceden, que no teníamos ese reconocimiento, ¿no? Entonces estamos llegando, digamos, como un poco tarde a tratarnos, pero hoy en día ya hay inclusive aplicaciones en el teléfono, ¿no? Que te ayudan a no solamente a hacer una cita con un terapeuta, sino a enseñarte a respirar, a hacer meditación, inclusive en algunos hasta una aproximación de autodiagnóstico, ¿no?
Entonces, cada vez hay más conciencia, pero todavía falta más, ¿no? Pues Israel, gracias por esta posibilidad de platicar, gracias por acercarnos a los diferentes aspectos de este tema y bueno, pues ya platicaremos un poco más adelante de lecturas. ¿Recomiendas algo que pueda ir la gente buscando, leyendo, encontrando? Híjole, pues mira, ahorita lo primero que se me ocurre, estoy escuchando un libro. Yo como tengo trastorno de déficit de atención, he descubierto que aprendo mejor cuando escucho los libros. Y justo ahorita estoy repasando uno que se llama ADHD 2.0, que es el acrónimo en inglés del TDAH, ¿no? Y esto es por los dos investigadores a- a- digamos, describieron por primera vez. Y esto hace una diferencia notable en cómo uno puede autogestionarse, cómo puede uno reconocer los patrones en las personas, y como yo mismo, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho ese libro. Hay un nuevo libro, bueno, un libro reciente, no nada más el que decía Julio, de hecho lo tengo acá, de David Ujú. Sinclair, pero es otro que se llama Alarga, se llama en inglés Outlive, Sí, eh, claro. y ese es de Peter Attia. Ese libro, en particular, los últimos 2 capítulos son geniales para empezar a embebernos en cuál es la importancia de Sí. exactamente este Está en libro. inglés, pero tiene también su versión en español. En español, sí. Así es, Ese de libro Peter lo Attia. recomiendo muchísimo porque habla mucho de medicina preventiva, pero en los últimos 2 capítulos, inclusive Peter describe su propia experiencia manejando, digamos, como aspectos de rabia que traía consigo, y cómo eso afecta pues en su vida, su calidad de vida, ¿no? Entonces, ahorita son los que se me ocurren en este momento, pero pues en las siguientes participaciones podemos recomendar otros títulos. Bueno, pues nos queda materia pendiente para otra plática, Con muchos gusto, temas y ya iremos haciéndolo un poco más adelante. Por esta ocasión, Israel, muchas gracias. Seguimos en contacto, muchos mensajes, ya los irás leyendo ahí en el chat. Nosotros lo claro. estamos haciendo, pero gracias por esta ocasión, Israel. Un gustazo, claro que sí, Julio. Les mando un abrazo por allá. Hasta luego, gracias. Hasta Vale. luego.